vamos a escuchar una conferencia magistral en sustitución del licenciado Miguel Ángel Margain. Nos acompaña la química farmacéutica bióloga Najani Marisol Canal Reyes, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien cuenta además con 13 años de experiencia en cuestiones de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, tanto en despachos especializados en propiedad intelectual del sector privado y actualmente como directora divisional de patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ha participado en negociaciones de tratados de propiedad intelectual y en la innovación de esquemas de colaboración entre los actores del sistema de las tres figuras legales arriba mencionadas. Su quehacer incluye cursos, congresos, ponencias y publicaciones relacionados todos con la propiedad industrial en foros nacionales e internacionales. Sin más, le damos el uso de la palabra al Najani Marisol Canal Reyes. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación y que tengan en consideración para este tipo de foros tan relevantes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en representación de nuestro director general, el maestro Miguel Ángel Margain. Les enviamos un cordial saludo. Y bueno, a título personal también confieso el gusto de estar de nueva cuenta en esta casa de estudios, porque bueno, también soy egresada de la Facultad de Química. Y básicamente el día de hoy quiero comentarles cuál es la filosofía y la evolución que ha tenido el sistema de patentes en México. Déjenme una. Para avanzar. ¿No? Perfecto. Bueno. Todos sabemos que la creatividad es una habilidad humana que toma forma como pensamiento creativo. Estos factores son determinantes para el desarrollo de la innovación, que a su vez genera avances científicos y tecnológicos de manera que permite la evolución que ha tenido la humanidad, y dichos avances son la base o el punto de partida para que se continúe con este círculo virtuoso que es precisamente la innovación. En la siguiente diapositiva se les presenta el rol de la propiedad industrial dentro de este círculo virtuoso. Definitivamente es importante esta propiedad industrial para crear el incentivo necesario para que haya inversión en investigación y desarrollo. De manera que uno de los objetivos primordiales de la propiedad industrial es precisamente promover las condiciones que favorezcan el florecimiento de la creatividad y la capacidad innovadora en todo el mundo. De hecho, el INPI es la autoridad responsable de administrar dicho sistema de propiedad industrial en México. A su vez, además de ser la autoridad donde se gestiona la obtención de estos derechos relacionados a propiedad industrial, en el ámbito de observancia, también el INPI es la autoridad competente para cuestiones de derechos de autor, independientemente que el trámite se haga ante la autoridad hermana, que es el INDAUTOR. En la siguiente diapositiva se muestra en esencia la filosofía con la que fue creado el sistema de patentes. Es muy importante la innovación, como todos lo sabemos y actualmente se escucha de manera constante en diversos medios, pero un factor muy importante del sistema de patentes es que exista la divulgación de dicho conocimiento. ¿Para qué? Para que esos beneficios de los avances científicos y tecnológicos lleguen a la sociedad. Si las invenciones o las innovaciones no se utilizan y se comparten, los beneficios a la sociedad no son los que se pretende con este sistema de patentes. De hecho, precisamente la UNAM en los últimos 5 años ha sido la institución de educación superior que más patentes ha solicitado ante el instituto, con una cifra de 288 solicitudes. Otro de los objetivos muy importantes del sistema de patentes es que aquellas personas que hayan invertido recursos de todo tipo, económicos, de trabajo,
de infraestructura para desarrollar las innovaciones o invenciones merecen tener una recompensa por dicho esfuerzo y la creatividad que ha implicado. En la siguiente diapositiva vemos que se puede expresar el sistema de patentes como un equilibrio perfecto entre lo que son bienes privados y bienes públicos. Se consideran privados una vez que la patente está vigente, pero derivado de esta divulgación, que es uno de los requisitos que vamos a ver más adelante dentro de la obtención de dicha patente, el conocimiento se difunde y una vez que concluye la vigencia de dicha patente, entonces ya se transforma en un bien público, ya que cualquiera va a poder utilizar ese conocimiento que implica la invención que estuvo protegida. En la siguiente diapositiva presentamos lo que son los objetivos esenciales del sistema de patentes, que ha ido evolucionando a través del tiempo, como también vamos a ver en las siguientes diapositivas. El primordial es promover la innovación. Un ejemplo de ello es que se promueve la inversión, ya que dicho sistema precisamente contempla medios que garantizan el uso no autorizado de las invenciones protegidas por patentes. Otro de los objetivos relevantes es la mejora de los beneficios sociales derivados de esa innovación. Esto lo vemos en la vida cotidiana cuando tenemos productos innovadores que se ofrecen en el mercado. Otro ejemplo también de este segundo objetivo sería la facilidad con la que se disemina precisamente las nuevas tecnologías, y mucho de este conocimiento está contenido precisamente en las bases de datos de patentes que se encuentran disponibles al público. En la siguiente diapositiva se presenta la definición de invención, que está contenida en el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial. Básicamente, este concepto se traduce en lo siguiente. El estado de la técnica, cuando hablamos en cuestiones de patentes, se define como todo ese conocimiento que ya se conoce para determinada área técnica. Existe dentro de ese conocimiento previo algún problema que no ha tenido solución, de manera que aquella persona que encuentra la solución a dicha problemática podría tener en su poder lo que denominamos una invención y que, cumpliendo con algunos de los requisitos que nos marca la ley, pudiera obtener la patente correspondiente. En la siguiente diapositiva les pongo un caso concreto, un ejemplo. Existe, vamos a suponer, el problema que aún se tiene es que no existe una vacuna contra un virus que esté libre de reacciones secundarias, de manera que alguien decide resolver dicho problema y el objetivo sería obtener la vacuna sin esas reacciones secundarias. De manera que este investigador se va a enfocar precisamente en todos los sitios antigénicos que tengan los péptidos del virus para evitar que se generen esas reacciones secundarias cuando se le administren a los pacientes humanos. En consecuencia, todo ese desarrollo técnico y científico que lleve a cabo el investigador va a ser precisamente la materia que conforme la invención. Más adelante, por favor, hasta la siguiente diapositiva. De manera que en resumen, ¿qué es lo que se puede proteger con una patente? El artículo 45 de la Ley de la Propiedad Industrial enlista algunas categorías de lo que se podría amparar por una patente o bien que consideramos que es una invención. Como pueden ver, el espectro de invenciones es muy amplio. Básicamente lo podríamos resumir en cuestiones de productos, de procesos o bien de aparatos, herramientas o dispositivos. En la siguiente diapositiva les resumo lo que implica el procedimiento para la concesión de una patente. Es importante resaltar
que este procedimiento es muy semejante en todos los países, ya que el sistema de patentes está bastante estandarizado y lo que se pretende con estas reuniones que se llevan a cabo entre las diferentes oficinas de patentes es precisamente facilitarles a los usuarios del sistema que se puedan hacer trámites equivalentes en diversas partes, o en los países o en los territorios que sean de interés, porque ustedes saben que las cuestiones inherentes a las patentes es que tienen una vigencia, es decir, temporalidad, y también que son territoriales, es decir, la patente que se tramita o se gestiona ante el instituto únicamente va a tener validez en México. Si esos inventores quisieran tener protección en otro país, deben llevar a cabo un trámite equivalente en el territorio, ya sea un país o bien una región, como es el caso de Europa, para obtener también el derecho exclusivo. Básicamente hay dos tratados internacionales que facilitan o simplifican la presentación de solicitudes en diversos territorios. Y actualmente, para que se den una idea de lo diseminado y lo relevante que son estos tratados, en el instituto el 80% de las solicitudes de patente que recibimos son precisamente a la luz de cualquiera de estos dos tratados, y únicamente el 20% de las solicitudes que ingresan es como una primera presentación o un primer depósito, que es la forma en que lo definimos. Ahora bien, para el procedimiento de la solicitud de patente, el tiempo es un factor muy importante. ¿Por qué motivo? En el momento en que ustedes ingresen la solicitud, dicha fecha de presentación va a ser el factor determinante para que se haga el análisis del estado de la técnica. Y, en consecuencia, a partir de esa fecha y de esos resultados que se obtengan en la búsqueda, se van a evaluar los requisitos de patentabilidad. Básicamente, podemos decir que los exámenes que se llevan a cabo se dividen en dos. El primero, que es muy sencillo, el examen de forma, en donde meramente se revisa si los anexos de la solicitud cumplen con algunos requisitos, y son cuestiones relativamente sencillas, como en caso de que haya el inventor cedido o realizado una transmisión de derechos, pues que acompañe el documento que avale y que ahora le otorgue el carácter de solicitante a un tercero. En caso de que estén haciendo la gestión a través de un representante legal, pues también que acompañen el documento de poder, y algunas otras cuestiones. Si hicieron uso, por ejemplo, de los tratados internacionales que les mencionaba, pues que también acompañen la documentación conducente. De manera que precisamente como parte de esta evolución que ha tenido el sistema de patentes en México, tenemos un acuerdo que regula los tiempos del trámite, de manera que únicamente podemos emitir 2 acciones oficiales para objetar o incluso pedirle al solicitante que subsane cualquier deficiencia de esta primera etapa del examen, y la realidad es que el plazo que nos marca este acuerdo es el máximo de 3 meses. De manera que si se presentó toda la documentación en forma completa, el primer oficio en donde el instituto le comunica al solicitante que ha quedado satisfecho este examen de forma sucedería antes de los 3 meses. Una vez que transcurre ese examen de forma, viene la siguiente etapa, que sería la publicación de la solicitud. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Es precisamente hacer del conocimiento a otros investigadores que estén en la misma línea de que ya existe esta solicitud en trámite, de manera que siempre los recursos para hacer investigación y desarrollo se estén encaminando adecuadamente, pues no tendría ningún sentido que alguien continúe investigando algo que ya una persona de forma previa incluso está gestionando para obtener su patente. Esa es otra de las virtudes de estar consultando y accesando estas bases de datos de patentes, porque permite el uso más eficiente de los recursos y que no haya duplicidad en las investigaciones.
La tercera etapa, que también forma parte de la reforma que ha habido en México, es lo que conocemos como el plazo del 52 bis, que es el artículo de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se menciona que se abre un periodo de 6 meses en donde cualquier persona o un tercero puede presentar cualquier documentación relativa a objeciones para la patentabilidad de dicha invención. ¿Qué sucede? Es una realidad que cualquier sistema, como el caso del de las patentes, tiene algunos defectos. Es decir, los propios examinadores que llevan a cabo este análisis de los requisitos son humanos. A su vez, las bases de datos con las que contamos no son exhaustivas. Entonces, lo que se pretende con esta tercera etapa, y que es parte de la evolución que ha tenido el sistema, es precisamente permitir que un tercero, ajeno a la oficina de patentes, que tenga información relevante de manera más común, es información, por ejemplo, respecto a la comercialización que ha tenido ya la invención y que sería objeto de una precisamente impedimento, ya que no estaría cumpliéndose el requisito de novedad que ahorita vamos a platicar. Entonces, esta etapa es muy importante que se conozca porque es la oportunidad que tiene cualquier tercero para evitar que esa invención se conceda como una patente. Pasamos a la cuarta etapa, que es precisamente el examen de fondo, que es el más complejo, desde el punto de vista de que es la etapa donde técnicamente se tiene que analizar si se cumplen diversos requisitos. Es la etapa más larga porque se tiene que hacer un análisis exhaustivo y las comunicaciones con el solicitante son por escrito, básicamente. Llega la siguiente etapa, que es definitivamente la concesión de la patente o la negativa, en cuyo caso pues también el solicitante puede impugnar la decisión del instituto y si es favorable, entonces procedemos a la publicación de la patente en la Gaceta. En la siguiente diapositiva enlisto los requisitos de patentabilidad más importantes para el examen de fondo. Y todos estos se van a analizar en un cruce comparativo de las características que tiene la invención que pretende obtener la patente respecto al conocimiento que ya se tenía de forma previa. De manera que, haciéndoselos muy sencillos, porque bueno, la definición como tal de estos requisitos la encuentran en la Ley de la Propiedad Industrial, pero para darles una explicación más sencilla y más práctica, en esencia, el requisito de novedad implica que las características técnicas que tiene la invención, tal cual, no se encuentren en forma idéntica en los conocimientos previos que se tiene. Este sería el primer análisis. Si resulta viable, es decir, que no existe nada idéntico a la invención en el estado de la técnica, el instituto procedería a realizar el análisis para el segundo requisito, que es actividad inventiva. Por definición, podemos entenderlo que es el proceso creativo cuyos resultados no se puedan deducir del estado de la técnica en forma evidente. Aquí aplicamos dentro de las oficinas de patentes un método que se llama de problema-solución, es decir, si la solución que plantea la invención dentro de la solicitud resulta obvia para un experto a la luz del conocimiento previo, entonces dicha solicitud carece de actividad inventiva. En caso de que se vayan cumpliendo estos dos requisitos, el tercer análisis que realizaría el INPI está relacionado con aplicación industrial, que básicamente es que exista la posibilidad de que la invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica. En el aspecto de claridad, que es el cuarto requisito, básicamente lo que se pretende o el objetivo que persigue es que la redacción del texto sea lo suficientemente clara para que cualquier técnico que tenga conocimientos medios en el área pueda comprender y en su momento reproducir la invención contenida. Este requisito de claridad tiene mucha relación con el de suficiencia descriptiva,
que básicamente se refiere a que en el texto se incluyan algunos ejemplos o modalidades preferidas de cómo llevar a cabo la invención. Porque recordarán que, como les comenté al inicio, precisamente dentro de la filosofía del sistema de patentes, el permitir que estos conocimientos científicos y tecnológicos se puedan difundir y puedan ser utilizados para que se continúe con el desarrollo es muy relevante. Tenemos en el instituto casos o varias solicitudes en donde precisamente por deficiencias en este cuarto requisito de claridad que va ligado con suficiencia descriptiva, no procede el otorgamiento. Pues debemos estar ciertos que cualquier persona va a poder más adelante reproducir la invención contenida en dicha solicitud. Y otro de los requisitos relevantes durante este examen de fondo es lo que conocemos como unidad de invención. Existen diferentes tipos de reivindicaciones, podrían ser, como les mencioné, relacionadas con productos, con procesos o con aparatos. Entonces, es un hecho que la ley de propiedad industrial permite que en una sola patente queden protegidos tanto el producto como el proceso, o podría ser también el producto relacionado con el aparato, siempre y cuando tengan una relación técnica, es decir, que uno conlleve el otro. Si se pretendiera en una misma solicitud proteger invenciones que no tienen relación, lo que hace el instituto es que le requiera al solicitante para que las separe o las divida de manera que puedan continuar trámites independientes y que se otorguen en su momento cumpliendo con los requisitos. En la siguiente diapositiva me voy a enfocar ya a cuestiones más precisas de la evolución que ha tenido el sistema en México. Es una realidad que existen dentro del artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial las excepciones o lo que no se considera como patentable. Y es muy importante aclarar que hay algunas variantes que sí se considera materia patentable, es decir, aunque parece que la diferencia es sutil, no es como tal. Incluso ha evolucionado y cada vez tenemos más claridad y el análisis también se tiene que hacer caso por caso. Como verán, la ley marca claramente que los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales no son materia patentable. Sin embargo, cuando ha habido una intervención técnica científica, obviamente gestionada por el hombre, estos métodos de producción y de propagación ya van a generar productos que son transgénicos y en ese caso, como tal, el transgénico sí resulta materia patentable siempre y cuando cumpla con los requisitos que les he mencionado de manera previa. En la siguiente diapositiva también les hago la comparación de otra de las fracciones contenidas en dicho artículo, en donde se hace referencia a que el material biológico y genético tal cual se encuentra en la naturaleza. Sin embargo, una vez más, si hay una intervención humana y dicho material es aislado y caracterizado, e incluso se define claramente cuál es la función de dicho material, entonces sí resulta materia patentable. En la siguiente diapositiva, la fracción 3 del artículo 16 menciona que las razas animales no son patentables. De igual manera, si hubo una manipulación, una intervención humana, de manera que el animal resultante es un transgénico, con la excepción de los humanos, sí resultaría materia patentable y en consecuencia, al cumplir con los diversos requisitos, podría obtenerse la patente correspondiente. La siguiente diapositiva menciona otra de las fracciones en donde no se considera patentable el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen. Sin embargo, todos sabemos que también, por ejemplo, la biotecnología ha sido una de las herramientas más poderosas que ha encontrado la humanidad para el tratamiento de diversos padecimientos y en caso
de que esos productos humanos o derivados del cuerpo humano hayan tenido también la intervención del hombre y en consecuencia hayan sido aislados, perfectamente caracterizados y a su vez enfocados o dirigidos a alguna terapia de manera que cumplan con aplicación industrial, entonces sí se consideran como materia patentable. Por último, tenemos también en la siguiente diapositiva que las variedades vegetales no es considerada materia patentable, pero de la misma manera, con la misma lógica, al momento en que existe un aislamiento y una caracterización y que el resultado ya es una planta transgénica, entonces sí podría ser materia patentable. Por último, también es relevante señalar que el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial hace la aclaración de que no es patentable aquellas invenciones que sean contrarias al orden público, la moral y a las buenas costumbres. En la práctica, el INPI como tal ha rechazado solicitudes que versan sobre estos 4 temas: clonación de seres humanos, modificación de la identidad genética germinal del ser humano, uso industrial o comercial de embriones humanos y también cualquier modificación de animales que provoque sufrimiento sin utilidad médica ni científica. En estos casos, el INPI ya tiene un criterio muy claro que no prospera y la objeción se realiza a la luz de este artículo. Pues muchísimas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Agradecemos la participación, una conferencia muy clara acerca del sistema de patentes en nuestro país. A continuación vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Entonces está abierta la participación para que, a ver, tenemos, sí, que les pasen el micrófono. Sí. Sí, ya fueron por él. Okay. De este lado. Bueno, después damos el uso de la palabra a nuestra asistente, que está, por favor. Hola, ¿qué Gracias. tal, Dani? Aida Rendón de RIMSA Teva. Durante el procedimiento de fondo de la invención, de la patente, mencionaste que son máximo 2 acciones oficiales o son 4 los que te puede notificar el INPI. En el examen de fondo es un número máximo de 4 acciones oficiales. Ajá. Y en caso de que no se superen las objeciones que se señalan, el 5º oficio correspondería a la negativa de la solicitud. Okay. ¿Y en el de forma son 2 o hay también máximo 2? Únicamente 2 oficios. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. Pasamos el micrófono por acá, por favor. Sí. Y después. Alenka Guzmán, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de las funciones que deben de tener las oficinas de patentes, bueno, está pues lo que llaman en inglés disclosure, o sea, es decir, la revelación del conocimiento de las patentes. Entonces, la pregunta es, ¿el INPI cómo piensa fortalecer esta situación? Porque, digamos, no obstante que hay información en los portales de que están las patentes, pero falta mucha información que es indispensable para poder saber cómo está el estado del arte en la parte inventiva. O sea, para países como México, que tienen un rezago tecnológico, es fundamental que estas oficinas de patentes puedan hacer
la difusión completa de los documentos, como lo hacen los portales de USPTO, como lo hacen los portales del EPO, porque esto permite dar la posibilidad a otro fenómeno que son las derramas de conocimiento tecnológico, es decir, la sociedad, la parte que está desarrollando nuevas ideas puede tener estímulos muy importantes de conocer pues la información de las patentes y además permite pues realizar estudios, es decir, se da la información mínima de lo que es de lo que son los documentos de las patentes. Entonces, digamos, es así como el secreto mejor guardado, y yo creo que ese debe ser un tesoro que si tenemos unas oficinas de propiedad intelectual en México, deberíamos de aprovecharlo a lo máximo para desplegar capacidades. Contamos con capital humano de alto nivel que puede aprovechar todo este potencial de conocimientos para crear nuevos conocimientos, que eso es lo que han hecho en otros países emergentes. Mira, aquí dos comentarios. Coincido plenamente en que es muy importante la divulgación, porque así es como fue concebido precisamente el sistema de patentes, para que haya equilibrio entre el derecho público y el derecho privado. Sí tenemos en el portal del INPI algo equivalente a lo que mencionas de las oficinas de Estados Unidos y de Europa, con una diferencia que es muy importante. Actualmente, la Ley de la Propiedad Industrial indica que el expediente de la solicitud de patente es confidencial hasta el otorgamiento de la misma, a diferencia de en otros países, en concreto Estados Unidos y Europa, en donde el trámite de dicha solicitud no es confidencial. Tenemos muy claro en el INPI que es importante hacer esa reforma precisamente para hacer más transparente al sistema. Sin embargo, al día de hoy, tenemos dos herramientas muy poderosas en el portal del instituto. La primera de ellas, por sus siglas, es SIGA, en donde puedes hacer la búsqueda con cualquier término técnico y te va a arrojar dos tipos de documentos. Únicamente los datos bibliográficos de aquellas solicitudes que se encuentran en trámite, porque son confidenciales, con lo que les mencioné previamente. Y en el caso de que ya tengamos patentes concedidas relacionadas a dicho término, te canaliza a la segunda herramienta que tiene el instituto, que se llama VIDOC, en donde puedes ver en línea todo el expediente completo desde que ingresó la solicitud, cómo se fue gestando el trámite hasta que se otorgó la patente. Y en línea puedes visualizar todos los documentos. Con esto que les comentaba, que estamos previendo una reforma legal, pretendemos suprimir la confidencialidad del trámite, pues para darle todavía más divulgación al conocimiento que está incluido en las invenciones. También es muy importante mencionar que el instituto tiene un área de promoción. Nosotros, una de las funciones es precisamente difundir las virtudes y los servicios que ofrece el sistema de propiedad industrial en México. Y hemos tenido una colaboración muy estrecha, por ejemplo, el caso concreto con la UNAM, como les comentaba al inicio, que la universidad creó un centro de patentamiento que ha ido creciendo a través de los años. Entonces, lo que hace el instituto es que les da cursos de capacitación, ya sea a ese centro de patentamiento como tal, pero también a todos los investigadores que están en las diversas facultades, para que vean la manera en que pueden hacer uso no solo de las bases de datos que tiene el INPI, sino de las bases de datos de patentes a nivel mundial. Y de hecho, también el propio INPI da cursos en las instalaciones de Pedregal. Todos los lunes se tienen en línea, se puede ver el calendario, y tratamos de abarcar todos los temas, y van haciendo cursos desde básicos
hasta incluso ya muy especializados, porque como pueden ver, ya las invenciones pues cada vez son más complejas. Incluso dentro del instituto, por ejemplo, dispositivos médicos. Todos sabemos que ahora la tecnología avanza rápidamente. Entonces, incluso necesitamos muchas veces tener grupos de trabajo de examinadores en donde esté un médico, un ingeniero eléctrico o un mecatrónico para que puedan hacer el análisis realmente de estos requisitos de patentabilidad de las invenciones tan complejas. Entonces, como vamos viendo que ese trabajo es tan especializado, de la misma manera vamos generando los cursos de capacitación pues para los investigadores, que al final ellos son los inventores nacionales a los que precisamente se les debe de impulsar para que exploten y se beneficien del propio sistema de patentes. Ahorita que les menciono esto de los investigadores, es muy importante también que por muchos años se pensó o había un prejuicio de que había un conflicto entre publicar en revistas internacionales y utilizar el sistema de patentes. La realidad es de que no están peleados. De hecho, pueden coexistir y lo ideal es que se haga uso de ambos para que el inventor pueda tener los beneficios. Sabemos que el Sistema Nacional de Investigadores les da cierto puntaje cuando hacen este tipo de publicaciones, pero a su vez también van a poder tener el beneficio económico que deriva de la patente. Y aquí lo recomendable o aconsejable es que primero ingresen la solicitud de patente y al día siguiente pueden publicar su artículo. Incluso la propia ley de propiedad industrial contempla un periodo de gracia que le llamamos de 1 año, es decir, 12 meses máximo, para que de la divulgación que hace el investigador, vamos a suponer que sí publica de inicio, y tiene hasta 12 meses para ir a ingresar la solicitud al INPI, siempre y cuando acompañe la documentación que pruebe que hizo dicha divulgación, de manera que nosotros como Oficina de Patentes le podamos tomar como fecha de presentación, de acuerdo al trámite que les expliqué, la de la primera divulgación, y evitar que cualquier publicación de otra persona en este inter máximo de los 12 meses le pueda afectar la novedad o la actividad inventiva en su solicitud. Muchas gracias. Gracias. Estamos por acá, por favor. Ahora sí, ¿no? Gracias por la exposición. Al principio usted hablaba de 2 conceptos que son armonización de sistema de patentes y compartir trabajo entre oficinas, ¿no? Y de hecho el INPI es una de las oficinas que impulsa un programa de compartir trabajo, el CADOPAC, que es uno de los programas con los países de Centroamérica y República Dominicana. Entiendo que se ha usado más de 400 veces ya y República Dominicana precisamente es uno de los principales usuarios. Ahora, los tratados internacionales permiten que los países tengan criterios de patentabilidad distintos, ¿no? Sí. Y si se toma en cuenta que también hay asimetrías económicas y industriales entre países, incluso de la región, también podemos decir que es necesario que los países tomen, adopten criterios de patentabilidad distintos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hace el INPI, sobre todo en programas como el CADOPAC, para evitar que su opinión de patentabilidad que les da a otros países de la región reflejen mucho más el criterio de patentabilidad en México que el de otros países, ¿no? Pues ayer hablábamos de, por ejemplo, de cambios incluso en el criterio de patentabilidad que con los usos, con diferentes tipos de reivindicaciones que no serían patentables en países de Centroamérica. Entonces, ¿qué hace el INPI para evitar que se convierta estos programas en una especie de armonización indirecta? No, mira, definitivamente, bueno, primero que nada, me sorprende que me menciones a CADOPAC porque definitivamente es una cuestión que se lleva únicamente entre oficinas de patentes. La realidad es que es un programa de cooperación que inició desde 2007 y en esencia
Lo que hace el INPI es que, ya que es una oficina de patentes que sí tiene una estructura con especialistas técnicos, traducción, hay 5 coordinaciones para lo que es el examen de fondo. Tenemos un área que analiza cuestiones relacionadas con eléctrica, química, biotecnología, farmacia y me falta farmacia, química, biotecnología, mecánica, eléctrica, y modelos de utilidad y diseños industriales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el INPI para apoyar a otras oficinas de patentes que no tienen la posibilidad de tener expertos técnicos en todas estas áreas? Ellos nos envían la solicitud de patente y lo que hacemos nosotros es básicamente hacer la búsqueda del estado de la técnica, de acuerdo a lo que les comenté dentro del trámite, que es muy importante, o es la materia prima, esa búsqueda del estado de la técnica, es decir, encontrar cuáles son los antecedentes directos más relevantes para la invención contenida en la solicitud que se está analizando. Y únicamente lo que hacemos como INPI es enviarles dichos documentos y señalar, de acuerdo a los conceptos generales de novedad y actividad inventiva, cuáles de ellos estarían afectando las características de la invención que se pretende proteger en la solicitud. Si te fijas, es información muy técnica y eso se le hace llegar a la oficina de patentes que hizo la petición a través de CADOPAT, y ya ellos, de manera interna, ni siquiera nos lo tienen que comunicar al INPI, con esa información determinan, y de acuerdo a los criterios que ellos tengan establecidos respecto a lo que es patentable, a lo que no, ejercen como tal su soberanía nacional. De manera que el oficio donde se integran esos conocimientos se le hace llegar al solicitante y el instituto se mantiene al margen. Esa es meramente la función del INPI en la operación de este esquema de cooperación. También tenemos otra actividad que es precisamente capacitar a los examinadores, porque afortunadamente ya también esta tendencia en Latinoamérica de la relevancia que tiene la propiedad intelectual ha provocado que cada vez se le brinde más infraestructura a estas oficinas. Entonces, cuando tienen la posibilidad de hacerse de algún técnico que tenga estas funciones de examinador de patentes, existe la posibilidad, si ellos así lo ven conveniente, de enviarlo al INPI para que nosotros lo capacitemos, porque hay que enseñar, obviamente, como todo en esta vida, se tiene que aprender cómo se utilizan estas bases de datos, cómo se hacen las búsquedas, cómo hacer estos análisis cruzados, o el problema y la solución, etcétera. Entonces, sí ha habido casos concretos en donde muchos de los examinadores que se encuentran en estas oficinas de patentes tuvieron la capacitación dentro del INPI. Muchas gracias. Estamos cortos de tiempo y no sé, una sola pregunta más y ya para dar paso a la siguiente mesa. Le damos el uso de la palabra al doctor. Por favor. Bueno, muchas gracias. Soy Carlos Correa de la Universidad de Buenos Aires y del South Center. Gracias por su exposición. Quisiera hacerle algunas preguntas en relación con una temática que preocupa mucho en América Latina y en otros países, que tiene que ver con lo que a veces se denomina evergreening, es decir, las prácticas de las empresas en el campo farmacéutico o de la agrobiotecnología, por ejemplo, de solicitar patentes sobre derivados, en muchos casos triviales, de moléculas ya existentes, lo que, como se sabe, tiene por objetivo el impedir la competencia legítima de los productos genéricos. Entonces mi pregunta tiene varios elementos. Primero, me gustaría saber cuántas patentes se han otorgado en los últimos años en el campo farmacéutico, químico farmacéutico en México, para tener una comparación. Por ejemplo, en el caso de Argentina, después de la adopción de pautas para el examen de solicitud de patentes farmacéuticas, se están otorgando en el orden de 70 patentes en el campo farmacéutico por año. Entonces me gustaría comparar la situación con el caso de México. Segundo, ¿cuál es la tasa de rechazo de solicitudes en el terreno farmacéutico? Como sabemos, en algunos países la tasa es muy elevada, el caso de Argentina, en la Oficina de Patentes Europea la tasa general de rechazo es del orden del 50%. Me gustaría saber, en el caso de México, cuál es esa tasa de rechazo.
Y esto apunta entonces a conocer cuál es la política del instituto, no solo, como usted señalaba, para promover la innovación. Yo entiendo, sin embargo, que la mayor parte de la solicitud de patentes que se presenta en México es de origen extranjero y no nacional. Pero en todo caso, ¿qué políticas tienen ustedes para preservar la competencia legítima en el país, para asegurar que se protegen realmente innovaciones y no desarrollos triviales, como sucede a partir de esas solicitudes? En otros términos, ¿en qué medida apuntan ustedes a generar un balance entre la protección de la innovación, que debería ser solamente cuando ésta es genuina, y la protección de otros intereses públicos importantes, como es naturalmente el de la salud pública? Bueno, mire, primero que nada, sí entiendo la diferencia que comúnmente se hace, y también se reconoce que el tema de estas patentes evergreening ha sido de mucho interés a nivel internacional. Básicamente, para nosotros, en México es muy claro que la ley no distingue. Es decir, nosotros no vemos que una patente del área farmacéutica deba de ser tratada de manera diferente de una del área mecánica o del área eléctrica. ¿Esto en qué se traduce? Cualquier invención que esté descrita en una solicitud de patente debe de cumplir con los requisitos de patentabilidad. En consecuencia, para que realmente estas patentes protejan innovaciones, deben de haber cubierto plenamente los requisitos de patentabilidad que les señalaba, es decir, que cumpla con novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, claridad, suficiencia descriptiva, unidad de invención. Entonces, si realmente es una modificación trivial, digamos lo que se pretendiera proteger en la solicitud, en el examen de fondo, la objeción que se le hace al solicitante normalmente versa sobre falta de actividad inventiva. Si bien es cierto que ese posible derivado no es idéntico al que ya se tenía conocido, entonces estamos asumiendo que sí está cumpliendo con el requisito de novedad. Pero ya que la modificación es trivial y si no hay un beneficio adicional de dicho derivado, y si ese derivado no está resolviendo un problema técnico que existiera de forma previa, entonces el instituto está obligado a objetar a la luz de falta de actividad inventiva. Evidentemente, el solicitante tiene la oportunidad de responder, y de ahí que sean 4 oficios, 4 oportunidades de esta discusión técnica que se establece entre el solicitante y la oficina de patentes. En caso de que llegara a aportar los elementos suficientes para demostrar, esto es muy importante, tiene que demostrar que realmente este derivado sí está cumpliendo con actividad inventiva, que tiene beneficios y que resolvió un problema técnico real, entonces sí prosperaría la patente. Porque precisamente los ejemplos o estas modalidades que quedan contemplados en los requisitos de claridad y suficiencia descriptiva deben de permitir que se tenga evidencia científica y técnica dentro del documento de la patente para validar que sí hubo ese beneficio con la invención al momento. Y tan es así, coincidimos plenamente que se necesita este equilibrio y este balance entre el bien privado y el bien público, que así como el instituto emite muchas gacetas donde se informa cuáles solicitudes están en trámite, cuáles patentes acaban de conceder, también tenemos unas gacetas, por ejemplo, la del dominio público, en donde enlistamos todas aquellas patentes que su vigencia concluyó por 2 cuestiones. Al haber transcurrido los 20 años que tienen, o bien por la falta de pago de anualidades que no realizó el titular, porque es una decisión que puede ejercer el dueño de este bien. Entonces, también es la forma, a través de esta Gaceta del Dominio Público, en que el instituto le comunica a la sociedad qué patentes ya son libres. Es decir, cualquiera puede accesar a este portal y, de acuerdo al área técnica, leer en qué consiste la invención y ya la puede reproducir de manera libre porque ya no está amparada por la patente. En la cuestión farmacéutica, que es otro de los temas que son muy relevantes para este foro, también tenemos una gaceta de medicamentos alopáticos vigente, y precisamente el objetivo es que sea muy clara cuáles patentes para qué principios activos, es decir,
enfocado a los productos innovadores están vigentes, por cuánto tiempo y exactamente qué materia es la que se está protegiendo en dicha patente. De manera que esto ha permitido que incluso los laboratorios que se dedican a la fabricación de medicamentos genéricos, al hacer la revisión de estas gacetas que se emiten cada 6 meses, puedan ellos determinar qué productos innovadores o medicamentos innovadores, como se les conoce en el mercado, ya expira su patente y que ellos puedan, incluso con anticipación, hacer los preparativos necesarios, solicitar su registro sanitario, etcétera, para que al día siguiente de que concluye la vigencia de dicha patente, ellos puedan salir a vender ese producto. Entonces, sí se ha buscado, al día de hoy, la política pública en México, enfocada en concreto a cuestiones de medicamentos, ha buscado este equilibrio en fomentar la innovación, pero siempre teniendo el contrapeso del beneficio social, de manera que coexistan y se tenga el mayor beneficio pues para toda la población. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Marisol Canal Reyes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok. La cifra precisa de cuántas se otorgan por el sector farmacéutico no la traigo. Lo que sí le puedo dar es un porcentaje. Nosotros en el INPI el año pasado otorgamos 18,000 patentes aproximadamente, para que tengan un estimado. Y por ahí del 39-40% corresponde al sector farmacéutico. O sea, sí es alto. Eso es en cuanto al otorgamiento. En cuanto al rechazo, tenemos en general, no traigo la cifra desglosada para el sector farmacéutico, pero de las solicitudes que ingresan en el INPI de patente, las que se rechazan cada año son del 25 al 30%. Ese sería el orden del rechazo de solicitudes. Gracias. Muchas gracias por responder estas preguntas. Nos gustaría que se fueran más las que se pudieran responder, pero dada la brevedad del tiempo, vamos a dar paso a la siguiente mesa y nuevamente agradeciendo la participación de Marisol Canal Reyes. Muchas gracias.